segunda epístola del apóstol Pedro, que fue una epístola muy cuestionada para ser incluida en el canon del Nuevo Testamento. Pero nosotros no nos vamos a dar a la tarea de entrar a discutir cuáles fueron las razones para que no se aceptara inicialmente. Hubo algunos padres de la iglesia, se les llama, que no aceptaban la segunda de Pedro como una epístola de Pedro y menos como para ser incluida. Pero encontramos algunas otras bases suficientes para creer que la epístola de Pedro debe estar en donde está y que es palabra de Dios. Hay suficiente evidencia interna en la misma epístola como para aceptarla. Y por supuesto, el trabajo nuestro no es hoy definir lo que esas personas del siglo I decidieron si se incluía o no se incluía. Ese no es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es mirar lo que dice y cotejarla y considerar que en efecto lo que Pedro dice en su segunda epístola tiene mucho asidero en toda la Escritura y no tenemos problema en aceptarla como inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol Pedro aproximadamente en el año 66 al 67 después de Cristo, un año máximo, no más de eso, un año antes de que el apóstol Pedro muriera. De hecho, una de las evidencias está en el primer capítulo de esta epístola, donde él ya, como el apóstol Pablo también cuando escribe a Timoteo, tiene un indicio de que va a morir pronto y lo anuncia más adelante, lo iremos a ver cuando Pedro dice que él está, como el apóstol Pablo, listo también para morir. Y en efecto, en el año 68 máximo, Pedro muere crucificado. Los destinatarios son creyentes igual que en la primera, en diferentes latitudes del mundo conocido. A ellos les escribe el apóstol Pedro. Y el tema general de toda la epístola, el tema que abarca los 3 capítulos, son solo 3 capítulos, podría ser este. Plantean varios temas, yo me casé con uno desde mi propia perspectiva, mi acercamiento a la epístola, y para mí el tema que sobresale tiene que ver con el conocimiento. Es una palabra que de hecho aparece 16 veces en una epístola tan corta, 3 capítulos, y 16 veces aparece la palabra conocimiento o algunos sinónimos de esta. Eso quiere decir que es lo más importante. De hecho, en el capítulo 3, el último capítulo, el versículo 18, mire cómo termina. Cerrando ya la epístola, él dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el tema, cualquiera que sea que se procure un tema allí, tiene que estar asociado con el conocimiento. Y para mí, ese tema que yo veo es el conocimiento que todo creyente debe tener de Dios. El conocimiento que todo creyente debe tener de Dios. Miremos cómo comienza Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí ya cambió el saludo con relación a la primera epístola. En la primera, él se presentará de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí incluye la palabra siervo. Pero él habla primero de ser siervo y luego apóstol. 2 cosas que deberían ser sinónimos, que en la época en que él escribe eran sinónimos, para él por lo menos. No en todo caso un siervo era un apóstol, y muchos apóstoles tampoco eran siervos, aunque debería ser así. Todo apóstol de antaño, porque son los únicos que reconocemos nosotros como apóstoles, los apóstoles de la Biblia y nada más.
No reconocemos más apóstoles. Ay, entonces en esta iglesia no creen en los apóstoles de hoy. No. Y entonces esos que dicen que son apóstoles son fraudulentos. Usurpan un título que no les corresponde. No son apóstoles. Porque para que alguien fuese apóstol, en la misma escritura está claro los requisitos que debía tener el tal. El primer requisito: debía haber conocido personalmente al Señor Jesús. Y a mí que no me salga ninguno de los apóstoles modernos a decir que como a Pablo el Señor Jesús se le apareció. Ese es el cuento de muchos hoy. Es muy curioso y contradictorio que si eso fuera cierto, al apóstol Pablo se le apareció para transformarlo y comisionarlo a una labor que le costó la vida. A estos se les aparece y mire en lo que se convierten. Entonces no tiene sustento eso. No hay asidero en eso, porque es contrario. Si el Señor se le apareció a este hombre y se volvió un apóstol ahora, entonces tendría que ser como uno de los 12. Mostrar esas mismas credenciales. El problema es que no las muestran. Y por eso no aceptamos el apostolado de eso. Por otro lado, porque el mismo apóstol Pablo dice que él fue el último de los apóstoles. El último, dice. Como diciendo, después de mí, no más apóstoles. Además, porque la Escritura nos presenta también a los 12 apóstoles como pilares, fundamentos junto con Cristo de lo que es la iglesia. Y no pueden agregarse más, fundamentos solo una vez. Entonces no, cuando usted escuche que alguien se refiere a otro como un apóstol, no caiga usted en lo mismo. Si alguien se autodenomina apóstol, a lo mejor no es ni siquiera hermano en Cristo. Esos son ínfulas de grandeza. Ínfulas que se dan las personas. ¿Sabe que hay lugares en donde ya lo de apóstol ya no se usa? Ya van por arcángel. Sí, aunque usted se ría. Pasa obispo o obispos, que al menos es bíblico y quiere decir pastor. Básicamente lo mismo. No sé por qué no se pelean el título de siervo. ¿Verdad? Es que es contradictorio. Peleense ese título. Preséntense como siervos. Siervos del Señor. Porque usted nota que los apóstoles de hoy, como se conocen, lo que procuran es tener un montón de gente sirviéndoles a ellos. Arrastrados casi que a sus pies sirviéndole. Eso no era lo que hacían los apóstoles del Señor. Eso no era lo que hacían. Por eso, mi hermano, no aceptamos a los apóstoles de hoy. No creemos en eso. Enfáticamente no, porque la Biblia no da lugar para esto. ¿Estamos? Pero mire lo que él dice. Dice, soy siervo de mi Señor. Me debo a Él, mi vida es propiedad de Él. Él me compró con su sangre. Él pagó por mis pecados. Yo soy de Él, dice Pedro. Ese de, siervo y apóstol de Jesucristo, eso es propiedad. Soy propiedad de Él. Y Pedro se siente gozoso de eso. Él no se entristece por ser propiedad del Señor. Y mire ahora cómo se dirige a los destinatarios, estoy en el primer versículo, a los que habéis alcanzado por el esfuerzo propio. No, usted está leyendo conmigo, ¿verdad? Entonces no me crea todo lo que digo porque es a propósito para ver si me está siguiendo. A los que habéis alcanzado porque fueron más vivos que otros. No, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lindo saludo, precioso saludo. Habla de la justicia de Dios. ¿Sabe lo importante que es ese concepto? Es que nosotros fuimos justificados. Pedro dice, ustedes han sido justificados como yo, por Cristo. Él es nuestra justicia. Él satisfizo la exigencia de la justicia divina
apaciguó la justa indignación de Dios y pagó por nosotros en la cruz. Así que fuimos justificados, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, son los dos conceptos que maneja luego, dos términos, gracia y paz. La gracia que nos salvó, la paz que es la consecuencia de haber sido justificados, de tener ahora relación con Dios. Él pide que esas dos cosas sean multiplicadas y viene la primera mención a la palabra conocimiento. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí no solo es para rebatir el concepto de un Dios que no puede estar en tres personas. Pedro lo deja claro, y este es un golpe al unitarismo de los tantos que hay en la Biblia, la suficiente evidencia que hay en la Escritura para hablar de la triunidad, las tres personas en un solo Dios, misterio incomprensible para nosotros y muy difícil de inclusive de explicarlo, pero marcado en la Biblia. Si es solo una persona, solo una, no vemos la necesidad de que el Espíritu Santo mismo, iluminando e inspirando al apóstol Pedro, separe las dos personas. ¿Verdad? No tendría, ¿para qué nos complica de esa manera? Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, y déjelo ahí. Pero él dice, de Dios, el Padre, y del Señor Jesús, su Hijo. Y esto es claro, con un unitario no se pongan esta pelea porque son necios hasta decir no más. Y aunque usted sea muy paciente, no van a entenderlo a menos que el Señor les haga entender. De resto ellos van a estar en su línea siempre. Son los famosos solo Jesús. Y van a seguir por esa línea. Claro que creemos en la unidad de Dios. Eso aclarémoslo. Creemos en la unidad de Dios. Dios es uno. Esa es la Shema de Israel. Dios es uno. Amén. Pero es tres. Es uno, pero es tres. Revelados en la Escritura. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. El problema de los unitarios es que han tratado de entender eso, y eso los ha llevado al extremo de casarse solo con la persona de Jesús. Miren lo curioso, los unitarios solo Jesús, y los testigos de Jehová solo el Padre. Son de extremo a extremo, cuando podemos tener a los tres en uno solo, porque es lo que la Biblia enseña. Bien, ahora mire, si le quiero digerir o le quiero porcionar mejor, para que lo digiera como debe ser este churrasco delicioso que voy a servirle. Si lo quiero porcionar para que lo pueda degustar mejor, entonces le voy a dar un primer punto. La provisión de Dios para esta vida, a partir del versículo 3. ¿Cuál es la usual excusa de la mayoría de nosotros, yo número uno, yo el primero de todos ustedes, para justificar nuestros constantes fracasos como cristianos? ¿Cuál es la excusa que más damos para justificar nuestro pobre desempeño en relación con nuestro carácter? Toda vez que fracasamos en llegar a la medida que Dios espera de nosotros, ¿cómo lo justificamos? Soy humano, soy imperfecto, estoy todavía en este cuerpo irredento,
Mi inclinación es al mal. Y tenemos 1000 palabras sinónimas todas, tratando de justificar esas debilidades que en muchos casos no son debilidades, sino que son abiertos y declarados pecados. Pero los llamamos debilidades porque suena más suave, más sutil, pero es pecado. Y nos autojustificamos. Y es muy curioso que pudiendo hacer lo otro, en lugar de encaminarnos hacia el Señor, para agarrarnos de Él y crecer un poco más en piedad, en santidad, en integridad, pasamos más tiempo escudándonos de que no lo logramos por esto y por lo otro y por aquello. Y nos desgastamos en eso. Y mire lo que dice Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Será que hay que explicarlo? Dios nos ha dotado de todo cuanto necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida en santidad. El medio que Él nos da para eso es el conocimiento. Pero cuidado, no es ese conocimiento intelectual. El conocimiento que inclusive el apóstol Juan en sus epístolas tiene que rebatir, y el propio apóstol Pablo también en algunas ocasiones. No es el conocimiento gnóstico, ese conocimiento que promovían los gnósticos, gnosis, solamente conocimiento de algo a lo que algunos iluminados podían acceder, pero no todo el mundo. Que estaba solamente destinado ese tipo de gnosis, de conocimiento, para un tipo de personas, pero no para todos. No, este conocimiento que habla Pedro aquí es epignosis, que es un conocimiento exclusivo y experimental de nuestro Señor Jesucristo. De eso es que habla Él. Un conocimiento que lo adquirimos como producto de la relación profunda que tenemos con Él. ¿Cómo llega usted a conocer mejor a una persona? El Señor Jesucristo abrevió esto para todos.
y diferenciando a los auténticos siervos suyos de los falsos, de los fraudulentos, Él dijo esto, sentencia que tendría que valernos a nosotros hoy. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos. Y cuando habló de frutos, no habló de qué tantas sanidades haría un hombre que dice ser ministro suyo y que por eso sería conocido. No está hablando de eso. Tampoco dijo frutos para referirse al número de personas que siguen a ese individuo. No. Cuando el Señor dice en ese contexto, por sus frutos, está hablando del fruto del carácter. Del carácter. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, por su carácter usted conocerá quién es un auténtico siervo del Señor y quién es un fraudulento siervo. Por su carácter. El problema nuestro es que hacemos grandes a todos esos por el don que muestran, pero no por el fruto. Nos impresiona el don, la manera como predique, la forma como exponga un libro de la Escritura, un pasaje, cómo se desempeñe en la tarima. Si se mueve mucho y grita mucho, tiene unción. ¿Qué unción la que tienes, hermano? Que ni respira casi. Yo no sé cuántas palabras suelta por segundo. ¡Qué unción! Y cuanto más desorden promueva mientras ministra, más unción tiene. Mentira, mentira, mentira. Es curioso porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Pero promueven toda esa clase de desorden y luego se lo achacan a la obra del Espíritu. Usted ve unos videos que siente pena ajena. Yo quisiera poder esconder esos videos de la gente no cristiana. Porque siento pena de ver los escándalos. Un hombre que en lugar de estar predicando la palabra, está feliz batiendo un saco y tumbando a todo el mundo en el auditorio. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? ¿Qué con eso? ¿Qué espectáculo es eso? Y lo más grotesco es que atribuyan ese desorden a la persona del Espíritu Santo, que Dios mismo dijo que donde Él está hay libertad y hay orden. Es contradictorio, ¿no le parece? Pues Jesús nos dio a nosotros la pauta, dijo, por su fruto. Fruto. Pero ¿cómo conoce usted el carácter de alguien viéndole predicar cada 8 días? ¿Cómo sabe usted quién soy yo? ¿Qué me ve cada...? Bueno, los que vienen cada 8 días, los que vienen entre semana me conocen un poquito mejor. Valga la cuña. Pero ¿qué me conoce usted a mí? ¿Qué tanto me conoce? Si la mujer que vive conmigo no me conoce lo suficiente, ni yo a ella. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? No nos conocemos ni siquiera nosotros mismos y vivimos con nosotros mismos toda la vida. Y no alcanzamos. Toda la vida que tenemos viviendo con nosotros mismos no resulta suficiente para conocernos a nosotros mismos. Y sin embargo decimos de alguien, no, yo lo conozco, yo sé cómo es él. O yo sé cómo es ella, decimos. Nunca sabemos cómo son los demás. Así que usted no puede juzgar a alguien por lo que ve, o por la reacción que una persona tiene, o por el don que Dios le ha dado. Usted no puede juzgar a una persona por eso. Tiene que ser sobre la base del carácter. Y para conocer el carácter de alguien, yo tengo que convivir con esa persona. Tengo que pasar tiempo con esa persona. ¿Cómo se comporta en la mesa cuando come? ¿Cómo se comporta en un juego? ¿En un paseo? ¿Cómo es esa persona en esos detalles? Eso me muestra el carácter. ¿Cómo reacciona cuando todo le es contrario?
Cuando todo le sale mal, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona cuando está súper bendecido y con dinero y cosas? ¿Cómo es? Ese es carácter. Eso es carácter. ¿Y usted conoce a a los grandes estrellas de la farándula evangélica? ¿Los conoce de esa manera? No los conocemos. No los conocemos. Y el Señor dijo cómo conocerlos. Y este conocimiento del que habla Pedro aquí respecto del Señor es de ese tipo. Es que conocemos al Señor, pero como producto de pasar tiempo con Él. Porque la manera mejor, más efectiva para conocer a alguien es pasando tiempo con esa persona. ¿O cómo más le vamos a conocer? No hay otra forma. Tenemos que pasar tiempo con esa persona en diferentes circunstancias y vivencias para poder medio decir cómo es esa persona, aunque no le conozcamos del todo. Pedro supone que los creyentes a quien él les está escribiendo conocen ya al Señor. Porque todo esto, mire lo que él dice, a mí me gusta la palabra que usa, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por iniciativa de Dios, por su divino poder. El apóstol Pablo, Pedro está hablando aquí de la conversión, y el apóstol Pablo dice en Romanos 1, 16, 17, el evangelio es poder de Dios. Y Pedro está hablando aquí de lo mismo. Él dice, por ese divino poder que Dios le dio al evangelio, ustedes fueron traídos de las tinieblas a la luz. Ustedes están ahora en la luz, pero esa transición no la hicieron ustedes. Dios fue el que tomó la iniciativa. Por su divino poder, por su iniciativa, fueron traídos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él ya nos llamó. Y nos llamó ¿por qué? Dos cositas. Por su gloria y excelencia. Y ahora va a comenzar a desmenuzar otra cosa más interesante. Otra porción del churrasco. Por medio de las cuales, de la gloria y la excelencia, por medio de esas cosas, nos ha dado, otra vez usa la palabra preciosas y grandísimas promesas. Nada, mi hermano, surgió de nosotros mismos. ¿Sabe qué es lo que surge de nosotros en la condición de muerte en que estábamos antes de Cristo? Lo que surge de un cadáver putrefacto. ¿Qué sale de un cadáver putrefacto? Putrefacción, malos olores, pestilencia. Y es una ironía que está comprobado que ningún animal después de muerto apesta tanto como el ser humano. Aún siendo un chiquillo, un niño. Pero después de muerto apesta más que un buitre. Es de lo más apestoso que hay. Un cadáver humano en descomposición. Es todo lo que nosotros éramos sin Cristo. Y aún de esa manera el Señor tuvo misericordia y no nos dejó en ese estado de muerte, sino que por su poder hizo que las campanas del Evangelio sonaran agradables a nuestros oídos y nos atrajo por su amor. Y cuando escuchamos, eso es como cuando a usted le gustan los helados y pasa el Señor con la campanita haciendo batir, y usted sabe que, los helados me gustan. Es cuando sonó el Evangelio, las campanas del Evangelio, y nosotros dijimos, esto es conmigo, porque el Señor abrió nuestro corazón a Él. Amén. Y cuando lo hizo no pudimos resistirnos. No pudimos decir, será mañana, será después, sino que corrimos a comer el helado del Evangelio. Amén. A disfrutarlo de verdad.
porque Él lo quiso así. Ahora mire lo que dice Él. Por medio de esa gloria y esa excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, con un propósito. Pero detengámonos un poquitito en algunas de esas promesas. ¿Cuál fue la primera promesa que Dios hizo al género humano? ¿Dónde está? Génesis 3:15, el protoevangelio. La primera promesa. Apenas un tiempo breve de que el hombre transgrede los mandatos de Dios. Y Dios anuncia inmediatamente, con una promesa, que un día, la simiente de esa mujer aplastaría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Dios lo anuncia. A unos días nada más de que el hombre fracasa, Dios dice, un día yo haré esto, y lanza la primera promesa. Pero no se queda ahí. Esa la puede ver usted en Génesis 3:15. Luego en Deuteronomio 18:15. Eso me salté hasta Deuteronomio, pero usted puede ver otros indicios. Cuando el Señor establece los sacrificios y les ordena un cordero, está apuntando como una promesa a Cristo. Cuando Abraham, obedeciendo al Señor, lleva a su pequeño hijo Isaac para ofrecerlo en un sacrificio, figuradamente está anunciando también a Cristo. Y cuando el chiquillo pregunta a su papá, porque le ha visto hacer alguna vez sacrificios, por esa es la razón que Isaac pregunta, Padre, está muy bien que vayamos a ofrecer un sacrificio y está bueno, y aquí yo estoy cargando la leña y tú traes todo lo demás, pero lo básico, esencial del sacrificio no es el cordero. Y Abraham no le dijo, ay, sí se me olvidó. No, Abraham sabía quién era el cordero. Era el muchachito que estaba preguntando eso. Pero Abraham lo que le dijo fue, hijo, sí lo sé, pero Dios se proveerá de cordero. Y Dios se proveyó de cordero un día. En la cruz. Dios puso al cordero perfecto por usted y por mí. En la promesa que Él había hecho. Ahora sí vamos a Deuteronomio 18:15. Dios le da una promesa a Moisés y le dice proféticamente, de entre tu pueblo levantaré un profeta. Y no se está refiriendo a Moisés. Proféticamente está anunciando del profeta con mayúscula. Cristo. El profeta por antonomasia. El inigualable. El único. A Él está refiriéndose. Yo levantaré a ese profeta. En Isaías, muchos pasajes de Isaías, capítulo 9, su nacimiento, capítulo 53, sus sufrimientos, todo está allí en Isaías 53. Se anuncia un Redentor. Cómo nacería, cómo padecería, cómo sufriría, cómo moriría. El profeta Ezequiel, el profeta Jeremías anuncian también un nuevo pacto que Dios establecería. Y en ese nuevo pacto Dios daría un nuevo corazón también. Eso está allí, todo está en la Escritura. Nosotros podemos mirar hacia atrás y cotejar con lo que vino sucediendo y concluir si Dios cumplió esas promesas o no las cumplió. ¿Sabe por qué es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que está por cumplirse se cumplirá? Porque tenemos la base de que lo que estaba prometido antaño se cumplió ya. Y entonces lo que falta por cumplirse también se cumplirá igual. Porque Dios no falla. El apóstol Pablo dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, toda promesa que Dios ha hecho se cumplirá. El Señor Jesús hizo una promesa para nosotros. En San Juan capítulo 14 y 15 prometió el Espíritu Santo para nosotros. Yo no los dejaré solos.
Porque cuando Él hablaba de que era necesario que padeciera y que sufriera y que subiera a una cruz, sus discípulos se entristecían y Él les dice, no estén tristes, sí, yo me voy, pero yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre ustedes y nunca ustedes estarán solos. Amén. Y usted y yo sabemos que Dios ha cumplido esa promesa. Amén. Porque fue su Espíritu que nos trajo a Él. Amén. Y es su Espíritu que habita en nosotros. Entienda eso, sí, habita en nosotros. Muy a pesar de todo lo que nosotros somos y todo, su Espíritu no es retirado de nosotros. Pero esas promesas, todas ellas, tenían un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que llegaseis a ser participantes ¿de qué? Oh, esto quiere decir que esas promesas se finiquitaron, se cumplieron cuando fuimos traídos al nuevo nacimiento, a la regeneración, de lo que el apóstol Pedro habla también, de lo que habla el apóstol Pablo. Fuimos regenerados, fuimos traídos a una vida nueva. De hecho, el apóstol Pablo dirá en Corintios 5:20, 2 Corintios 5:20 dirá, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, porque fue vivificado por Él, entonces usted ya es una nueva criatura. Y hay cosas que vienen para atacarnos y decirnos que eso no es verdad, pero eso es cierto. Ahora, mire cómo une la vida actual que tenemos en Cristo con la vida que teníamos antes, para ponernos en un presente que vale la pena. Mire lo que él dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Esto es el pecado de Adán que afecta a todos los hombres, la corrupción interior que nos afecta a todos por igual. Habiendo huido de esa corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, esta es la corrupción que sale de todo hombre. Concupiscencia son deseos desordenados de los sentidos. Todo lo que se lleva al extremo. Y que una vez habiendo sido satisfecho, todavía se quiere más. Eso es concupiscencia. Ya se halló satisfacción en un deseo normal que Dios mismo puso en nosotros. Porque nos hizo seres con deseos, pero que los satisfacemos y aún así queremos más. Eso es concupiscencia. Cuando se pasa del límite, se satisfizo el deseo, pero todavía quiero más. Allí hay concupiscencia. Por eso ese dicho de que vamos por más tiene algo de concupiscencia. Porque no hay satisfacción, sino que vamos por más. Vaya por más y siga siendo concupiscente. Y se va a estrellar un día. Por eso. Porque hay concupiscencia. Miren lo que se promueve con esta clase de mensaje. Toda esa clase de cosas que la misma Biblia nos dice, cuidado. Cuidado con eso. Vosotros también, poniendo... ahora note cómo Pedro deja descansar sobre nosotros una enorme responsabilidad. El fin no es la salvación, mi hermano. La salvación es algo que ya tenemos y que disfrutaremos plenamente en la eternidad. Pero que como un efecto ya lo tenemos. Pero el fin no es solo eso, esa no es la meta. Hay mucho más envuelto en esto. Mientras llegamos a nuestro hogar celestial, nosotros debemos poner la mejor contribución de nuestra parte para que la obra de Cristo madure. No puede ser que después de años y años de militar en el Evangelio, no conozcamos algunas cosas básicas de la fe. Esto solamente habla de que las personas no son lo suficientemente diligentes para estudiar.
Puede que usted no conozca detalles. Puede que no sepa interpretar algunas cosas. Pero que después de 15 años de evangelio, cuando se dice, hermano, por favor, busque Romanos 3:19 y usted vaya por allá a Levítico, algo está mal. 15 años en la iglesia y usted no sabe que Levítico está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo, o que Romanos está en el Nuevo y no en el Antiguo. Usted no sabe que hay 2 testamentos. Usted no sabe que hay varios pactos. Usted no sabe esas cosas que son fundamentales, insignificantes. Usted llegó a Cristo y se quedó contento en el ABC. ¿Sabe cómo llegué yo la primera vez que me dieron la primera clase de inglés? ¿Sabe cómo llegué a la casa? Mi profesora me elogió por mi dicción. Dijo, ¿qué capacidad tienes para expresar? Y yo llegué creyendo que era cierto. Y entonces llegué saludando a mi mami. Hello, mother. Y mi mami, ¿esto qué le pasó? Hoy tuve mi primera clase de inglés. Y ya sé decir, my favorite football team is Millos 2. ¿Y eso qué es? Pues que mi equipo favorito de fútbol, en esa época que era tonto, era Millonarios. Y mi mami se reía, pero es verdad. Llegué exhibiendo y me quedé ahí. Hasta hoy me preguntan y sigo diciendo lo mismo. No pasé de ahí. Ahí quedé patinando porque no seguí estudiando. Me pasan una guitarra y agarro y toco do, re, mi, fa, sol. Y de pronto la, si, do y las otras 7. Y hago unos que otros acordes. Los que he hecho los últimos 30 años. Pero de ahí no paso. No me pongan a acompañar una canción. ¿Sabe por qué? Porque no seguí estudiando. Soy un músico frustrado. No sé si se han dado cuenta algunos que cuando estamos cantando alguna canción, yo estoy haciendo con mis manos aquí así. Porque yo siento que estoy tocando un teclado. Hay canciones que me inspiran a eso. Y yo me meto y siento que estoy yo. Y es verdad que no tengo ningún teclado. Porque no aprendí. ¿Creen que hubiera aprendido? Sí, seguramente. Un pastor de esos que suelen ser buenos para dar ánimo. Una ocasión cuando yo le dije que iba a aprender inglés, entonces me dijo, hijo, imagínense, eso fue hace 30 años atrás. Y me dijo, hijo, loro viejo no aprende a hablar. Y me ató. ¿Sabe lo que yo le dije? ¿Sabe lo que le recuerdo haberle dicho? Fue hace unos 30 años, sí. ¿Sabe lo que yo le dije? Le dije, sí, pastor, es verdad. Eso aplica para los loros, pero es que yo no soy loro. Bueno, pero le di razón porque no aprendí a hablar inglés. El cristiano no puede llegar a la fe y quedarse contento con el ABC. El escritor a los Hebreos anima a esa clase de cristianos que se conforman con el conocimiento básico y que no hacen lo mínimo por avanzar. Y les dice, ustedes tendrían que ser ya maestros. ¿A ustedes no tendría que estárseles enseñando esto? ¿Tendrían ustedes que estarle enseñando esto a otros? Pero es necesario que todavía se les dé lechecita. Imagínese a este querido hermano que nos dirige la alabanza, viéndolo usted llegar todos los domingos con un biberón bien grande. Imagínenselo, ¿cierto que es hasta risible? Y mientras está aquí dirigiendo la alabanza, de pronto hace una pausa para chupar su biberón. ¿Qué pensaríamos de hermano que se hizo viejo y nunca maduró, nunca quemó la etapa de la leche? Pero algunos creyentes son así. Se quedaron en lo básico y no pusieron su mejor diligencia. Por eso él dice esto, lo recalca en el versículo 5. Vosotros también poniendo toda
toda diligencia. No sean negligentes, dice él. Pongan lo que corresponde a ustedes. Toda diligencia. Sean diligentes para desarrollar virtudes que contribuyen al conocimiento espiritual. Hermano, vamos a dictar un seminario sobre tal y tal cosa. Y llegan los mismos 5 o 10. Esos 5 o 10 van a crecer. Esos 5 o 10 van a madurar. Y los otros se van a quedar pigmeos. Enanos espiritualmente. No hay compromiso, no hay interés. Yo dudo mucho que quienes no se hacen parte del estudio sistemático de la Biblia con grupos como los promovemos, dudo mucho que lo hagan privadamente. Porque la disciplina que yo no desarrollo en grupo, personalmente es mucho más difícil que lo haga. Mucho más difícil. Y el acceso que nosotros tenemos hoy en día al conocimiento viene en contra de nosotros toda vez que queremos justificarnos, que es que no tenemos cómo. Mire, yo hubiera tenido las posibilidades que tenemos hoy de acceder a tantísimo conocimiento como hoy existe. A mí me parece increíble que algunas personas hoy todavía pregunten, hermano, esa palabra que usted dijo allí, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no es diligente usted? La escribe y va luego y la busca. El doctor Google le dice qué significa. Usted debe ser diligente, usted debe hacer esa tarea. Escuchó un término en alguien mientras predicaba que no comprendió, vaya, investíguelo. Y ahí le va a decir qué quiere decir. Pero para eso se requiere diligencia. Es muy curioso que nosotros somos muy diligentes para otras cosas que no tienen carácter eterno. Pero para las cosas que tienen carácter eterno somos lentos. Y lo contrario de diligencia no es negligencia, es pereza. Algunos de nosotros no somos diligentes porque somos perezosos. ¿A cuántos de ustedes les cuesta estar frente al televisor escuchando una prédica de 1:15, una enseñanza? 1:15. Ay, pero una película de suspenso de 2 horas y media. Que el ojo no se nos cierra. Queremos hasta adelantarla a ver en qué termina. Porque la trama es muy interesante. ¿Sabe lo que habla eso? Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Nos orientamos a esas cosas y tenemos que disciplinarnos. De eso es que habla Pedro. Mire la arista como comienza él a decir. Él dice, cuidado, pongan toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe, esa fe con que Dios nos salvó. Amén por la fe, amén por estas cosas, amén por la salvación. Pero hay algo que añadirle. ¿A quiénes les gusta la cocina aquí? No solo el lugar, sino cocinar, untarse y hacer cosas. A mí me gusta. La disfruto. Me gusta hacer buenas comidas. Ricas comidas. ¿Usted se imagina que nos ofrezcan un sancocho con pura papa y nada más? Mis respetos para la señora que gusta de las changuas bogotanas, pero yo no puedo con una sopa de aguada ahí de leche y con un pedazo de cebolla. Una cosa ahí con huevo nadando ahí. Yo soy rolo como ella, pero no puedo con eso. A ese sancocho hay que irle añadiendo cosas. Mira, ahora hay que ponerle la yuca, ahora el plátano, ahora debe llevar algo de cilantro y esto y aquello. Y cuantas más cosas se le añadan, más rico se pone. ¿O no?
Bueno, la vida cristiana es igual. Cuantas más cosas, cuantas más virtudes de estas que Pedro dice acá, usted le añada a su vida, más rico se pone, más sabroso se pone, más interesante. ¿Y sabe qué? Más armas va a tener usted para defenderse de los ataques que vengan. Mire la primera virtud que él habla. Él dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Y sabe qué sinónimos encontré de virtud? Fortaleza, valor, valentía, excelencia. Eso es virtud. A lo que usted hace y lo hace para el Señor, no salga con el cuento como nosotros cuando éramos chiquillos y jovencitos en la iglesia. Nos gustaba pasar al altar para cantar un especial o algo. Y recuerdo que yo pasaba a veces de la mano con una de mis hermanas, que eran las que más cantaban, o con alguno de mis hermanos. Pasábamos allá agarrados de la mano a cantar. ¿Cuál vamos a cantar? Allá llegábamos a decir cuál íbamos a cantar. Y mi hermanita miraba y decía, cantemos Manos Cariñosas. Y entonces ya comenzaba, manos cariñosas, manos de... Ahí se me olvidó y nos reíamos. Se nos olvidaba la estrofa. Eso, y ¿sabe lo que terminábamos diciendo? Ay, no le hagan caso a las risas, que de todas maneras el Señor sabe que es para la gloria de Él. Para la gloria de Dios. Que el pastor debiera habernos llamado aparte y habernos dicho cómo se hacen las cosas para la gloria de Dios. Él debiera habernos enseñado que está muy bien esa iniciativa, pero que se hace con excelencia. Que el púlpito es un lugar no para esas payasadas infantiles y bonitas y risibles, pero que no es para eso. Pero todo era bonito, ay, tan ingenuos, tan lindos, y nos malformaron. ¿Entiende? Excelencia. Vamos a hacer algo para el Señor, entonces lo hacemos mejor. Porque es para el Señor. Por eso procuro que sea mejor. Porque es para el Señor. Justamente por eso. Esa virtud. Eso es virtud. Y luego él dice, y a la virtud no la dejen sola. Añádanle conocimiento. Uy, pero si el conocimiento envanece. Pero si el conocimiento para poco aprovecha. Pero si por tanto conocimiento... ¿Sabe cuando las personas dicen eso? Lástima que no hacen una lectura correcta del contexto en el que se dicen esas cosas. Solamente es leer cuando el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, está hablando de la idolatría. En el contexto de idolatría es que el apóstol Pablo habla de conocimiento ahí. Y él dice que el conocimiento envanece cuando es conocimiento de esa clase de idolatría y esas cosas. Pero él no está hablando que el conocimiento de Dios envanece, aunque algunos se envanecen de conocer demasiado a Dios. A mí siempre me ha parecido un atrevimiento bastante arriesgado cuando alguien dice, yo conozco a Dios, sé cómo Él obra. ¡Wow! A eso yo respondo lo que dice el propio Señor. ¿Quién de ustedes me conoce? ¿Quién puede decir cuáles son mis pensamientos y mis caminos? ¿Quién de ustedes se atreve a tanto? No, cuando alguien dice eso, eso ya es un envanecido. Aquí se nos está hablando otra vez del conocimiento epignosis. El conocimiento experimental que es producto de la relación con Dios. ¿Cómo conocemos mejor a Dios? Aquí está todo lo que Él quiere que conozcamos. Aquí está todo. No, hermano, es que hay una hermanita por allá en el rincón de tal y tal lugar que es acertadísima con la profecía. Camine, lo llevo allá, hermano, para que le ore. Eso es lo mismo que ir a un brujo. Eso es la misma cosa. Igualito. No es que ella tiene el don, ella tiene... No, un momentico. Todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos, toda la revelación de Dios está en esta su palabra.
Ya está ahí. No me vengan con algo nuevo. No necesitamos nuevas revelaciones. Porque todo lo que Dios quiso está aquí. Lo que pasa es que si yo no conozco todo lo que está aquí, entonces me interesa conocer lo que aquel dice. Ese es el problema. Pero está asequible para mí ese conocimiento tanto como para cualquier otro. A mí me gusta ver al Señor Jesús y ver a sus discípulos por la manera como lo presenta. Dice que el Señor tiene un círculo de 12. 70 que comisiona, los 70 que Él envía. De los 70 comisiona a 12 para sí. Los llamó para sí. Pero de esos 12, 3 estuvieron en su círculo más íntimo. Santiago, Pedro y Juan. Pero de esos 3, uno sabía exactamente cada cuanto palpitaba el corazón del Señor, porque se recostaba en su hombro y a su pecho. Eso no lo podía decir Pedro, lo podía decir Juan. La cercanía que procuró tener Juan, ¿no la pudo también tener Pedro? Note que esto es iniciativa, diligencia nuestra. ¿Qué tanto me quiero yo acercar al Señor? Ay, es que el Señor está lejos de mí. No, yo creo que usted es el que está lejos. Yo creo que es usted el que está bastante distante. Él no, Él está cerca. Siempre está cerca. Es que el Señor parece que se alejó de mí. ¿No será que usted se alejó más bien? Cuando usted se aleja de un lugar, ese lugar sigue estando en donde siempre ha estado. Usted fue el que se alejó. Aquí no hay tal. Entonces, esta clase de conocimiento lo adquirimos leyendo su palabra, conociendo a otros hermanos, interrelacionándonos con ellos, llevando sus propias aflicciones, oyendo lo que otros están pasando, orando juntos, cantando juntos. Todas estas son disciplinas que nos llevan a conocer más al Señor. Estamos al mes de mayo. ¿Cuántos de ustedes han leído un libro completo de la Biblia en este transcurso de año? Uno al menos. Bueno, unos 2 o 3. ¿Sabe dónde deberíamos ir ya? En la lectura de la Biblia, para esta época, deberíamos estar llegando más o menos al profeta Jeremías. Si leyéramos 2 o 3 capítulos diarios. Igual que lo que el Señor dijo a través del profeta Oseas para el pueblo de Israel, todavía tiene vigencia hoy. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué pululan los falsos maestros y los falsos apóstoles y los llamados profetas? ¿Sabe por qué? Por nosotros. Porque la ignorancia reina entre nosotros. Y por eso cualquiera que viene con cualquier cosa nueva le creemos todo. Y corremos detrás de eso, porque no escudriñamos a la luz de la palabra. No, un momentito, la palabra de Dios no me dice esto acá, la palabra de Dios me dice esto, esto y lo otro. A mí no me molesta en lo más mínimo, y he tenido más de una ocasión aquí en esta iglesia. Hermanos que después han venido y me han dicho, mire pastor, es que yo escuché que usted dijo tal cosa, pero, y me han puesto a investigar. Déjeme mirar, hermano, si tiene usted la razón. Pude equivocarme en eso que dije y sí, vamos a mirar. Y he tenido que reconocer que he dicho más de una cosa que no es propiamente así. ¿Cuál es el problema? Ese hermano pudo conocer más de mí que eso porque él está interactuando más con la Escritura en eso de lo que lo hago yo. ¿Y cuál es el problema en reconocerlo? Ninguno. Ninguno. Eso no me hace menos. Ni me hace más, ni al hermano tampoco. Qué bueno, hermano, que usted escudriña la Biblia. Usted notará que a menudo yo digo algunas cosas contrarias a lo que dice la Escritura para ver su reacción. Dice la canción. Solo para ver su reacción, a ver si están siguiendo o no. Y cuando todos se quedan callados, digo, están leyendo conmigo. Porque eso no es lo que dice ahí. Y lo hago a propósito muchas veces, no siempre, pero a menudo.
Así que mucho cuidado con esto. Después de que adquirimos el conocimiento, es adquirido. No llegamos a la fe con ese conocimiento. No. Tenemos que adquirirlo y tenemos que ser diligentes en esto. Después de eso, dice, añádanle también un ingrediente más: dominio propio, sobriedad, moderación, autocontrol. Confieso que de todo eso me falta mucho a mí. ¿Y a usted? Me falta mucho. Dominio propio. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Aprender a tener control. Aprender a oír a ese que no tiene la razón y que tampoco lo dice de manera adecuada. Y tengo que... No siempre tengo ese control. Generalmente no lo tengo. Y después es hey Señor, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué? A todos nos pasa. Y a veces hay cosas que con tristeza uno tiene que oír de algunas personas, porque uno sabe que eso que están diciendo es un retroceso en su vida espiritual. Pero no podemos hacer más. Y quedarnos tranquilos y esperar que el Señor obre en esa persona. Dominio propio, ¿lo tiene usted? En estas calles de Cúcuta y manejando, ese don tiene que desarrollarse, ese fruto. Ay. Mari, ahora que te espera manejando tu carrito y todo, vas a ver cómo es. ¿Verdad, John? Ay, Señor, tenemos que tener un control y un dominio. Porque no importa si usted dice a las buenas o a las malas, de 100 personas, 99 le van a responder mal. Con groserías, con insultos, con provocaciones. Y si usted cae en eso, usted es igual que ellos. Y yo he sido igual que ellos a veces. Y ha tocado pedir perdón al Señor por eso. Y rogar que acentúe más en mí ese dominio propio. Porque ese se acompaña del otro. Paciencia. A veces creemos que la paciencia es andar en cámara lenta. Sea paciente, hermano. Paciencia es resistencia, es perseverancia, es el amor puesto a prueba. Ese sí que nos lo ponen a diario. El amor puesto a prueba. Algunas veces reaccionamos como el padre que le dijo al chiquillo, después de que le había advertido, o te comportas o te voy a castigar. Y el niño hizo la última y el padre vino y le dio 3 fuetazos. Y el chiquillo le respondió, ¿por qué me castigaste? ¿Porque no obedecí o porque no tuviste ya más paciencia? Esa es una pregunta profunda. ¿Por qué me estás castigando? Porque muchos de nosotros como padres esperamos que agoten nuestra paciencia para tener justificada la salida de casillas y el castigo que le vamos a dar producto de esa salida de casillas. Y entonces, ¿sabe lo que hace una clase de castigo que es producto de la impaciencia? Provoca resentimiento. Porque el niño identifica. Esos son los padres que ya no aguantando más bien y le dan un pellizco a un niño. Si usted es uno de los que pellizca a su niño, no lo quiero. No lo quiero ver pellizcando a su niño o a su niña. Porque yo soy defensor de esos niños que son pellizcados por sus padres y por sus madres. Eso no es correcto.
Eso muestra impaciencia en nosotros, falta de dominio propio, falta de autoridad para sacar al niño, llevarlo a un lugar, y inclusive ni siquiera sería necesario castigarlo físicamente si me hiciera entender con él. Pero muchos no hablamos el lenguaje de ellos, sino el lenguaje nuestro, que es el de la rudeza, fuerte, duro, para que aprenda, para que esto, lo otro. Y levantamos niños resentidos, frustrados, amargados. Y no estoy diciendo que la disciplina no sea necesaria. Paciencia con aquellos que son más débiles que nosotros. Paciencia con aquellos que son provocadores. Uy, esta semana me tocaron, más de uno me tocó. Es que lo ponen a uno a... ¡Ay, Señor! Paciencia. Paciencia para acatar inclusive lo que una persona de esas quiere. Esta semana me dijo uno, ¿sabe qué? No me mande más esos devocionales. Perfecto, hermano, porque tú lo has pedido. No más. Nadie me había pedido eso. Y bueno, está bien, no más. No se los mando más. ¿Qué más hacemos con alguien así? ¿Qué más hacemos? Paciencia. Hay que tenerla, hermano. Paciencia para soportar todo esto que estamos soportando ahorita en Colombia. Estos escándalos, esta ciudad en este caos, estos gobernantes procurando lo suyo todo el tiempo, mandando desde una cárcel en Bogotá, gobernando esta ciudad desde una cárcel. Paciencia para soportar todo eso. Resistencia. Y aún así, orando por toda esa gente que hace toda esa clase de maldad y todo, y orando. Porque son seres humanos caídos. Y algunos de ellos seguramente el Señor hasta los salvará. Para disgusto de algunos. Y los salvará porque Él es así. Él es así de bueno. Paciencia, hermano. Llénese de paciencia inclusive para conmigo cuando ya llega el tiempo y no acabo. Paciencia. Que yo termino a las 12 tranquilo. Paciencia. ¿Sabe por qué hago inclusive de jalarme la hora o la hora y cuarto? Porque es que ustedes, algunos no los veo sino cada 8 días, yo tengo que aprovechar. La única palabra que ustedes reciben es el domingo acá, una hora. Entonces, lleve una buena porción, a que le alcance por 8 días. Póngase de pie.